Biblia, por favor, otra Biblia. Sí. ¿Hay en inglés? ¿Quieren en inglés? Es que le presté el mío a Junior. ¿Quieres que dice en inglés? No. Aquí tengo ella. No, Aquí está otra. ¿Qué? El primer video. No, son celulares. Bendito sea Dios. ¿Ya está grabando eso? Ya está grabado. Oh, no me había fijado. Bueno, Dios los bendiga, que les guarde Amén. en todo momento. Vamos a seguir hablando sobre lo que es la iglesia y lo que concierne a la iglesia, lo que Dios, el Señor Jesucristo ha dado a la iglesia. Es algo que necesitamos no perderlo de vista. Es que mi hija me quiere tenerla. La iglesia que el Señor Jesucristo fundó es la única iglesia a los ojos de Él. No hay dos iglesias. Hay un solo evangelio para toda la humanidad. No existen dos evangelios. Si a alguien se le ocurrió hacerle una modificación, ya no es evangelio. Se llama evangelio contaminado, lo cual no es evangelio. Pasa a ser algo impuro a los ojos del Señor. O pasa a ser una falsificación. Made in China. O proveniente de Tepito, en México, que era la capital mundial de las falsificaciones. ¿Tepito? Sí. Han de saber que cuando se filmaba una película que apenas se estaba anunciando para el estreno, en Tepito es mucho que la vendían ya. Todavía. Pirateada, sí. La... Sí, pirateada. Una falsificación. Baja el volumen nomás. Entonces, eso, ahí estaba la capital mundial de los piratas. Por muchos años y hasta el día de hoy yo creo que todavía continúa. Es algo tremendamente real y lo mismo ha estado pasando con lo que se hace llamar iglesia. Primero, ya sabemos que hay mala información en todo esto. La iglesia se ha hecho o se ha dado a conocer como un organismo, como una institución. Se ha dado a que la gente cree que va a cierto lugar que se llama iglesia. Eso no es iglesia a los ojos del Señor. En ningún momento. La iglesia se compone por cada persona, cada alma que ha venido a los pies del Señor Jesucristo a redimir sus pecados, a que le sea perdonado todo y entrar en un estado de santificación. Eso es lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y no es llamada la iglesia a ser seguidor del Señor Jesucristo, es llamada a ser parte del mismo Señor. Son cosas completamente diferentes. Completamente diferentes. Coheredero. El apóstol Pablo dijo muy claramente que es el cuerpo de Cristo, donde el Señor Jesucristo es la cabeza. ¿En dónde queda el ser un seguidor? Ahora, el Señor también llamó a la iglesia a una unidad en presencia de la misma divinidad de Dios. Está escrito en la palabra. Y en Efesios, capítulo 1 y 2, fíjense cómo dice así.
dice aquí altura el Señor, ¿y cuál es nuestra esperanza que el Señor nos ha dado? En el versículo 18 del capítulo 1 dice así: vamos a empezar a leer del versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia para los santos, o sea, para la iglesia. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en esta vida o en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y todas, fíjense bien lo que leímos. Vamos a volverlo a leer. Del versículo 20 al 23 otra vez. Hablando de la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este mundo, o en esta vida, perdón, sino también en la venidera, o en el mundo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjense bien. ¿Qué dijo el Señor? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo nos está enseñando que Dios lo puso por cabeza sobre todas las cosas y puso bajo sus pies todos los señoríos y principados y potestades que hay en los aires, en este mundo, en esta vida, donde quiera. Un principado es el que tiene como un poder. Sí, necesariamente lo que habla aquí Puede ser maligno, en el capítulo 6. principalmente. En el capítulo 6 del mismo libro de Efesios dice así. Porque una potestad es el maligno, ¿no? Fíjate bien. En el versículo 12 y 13 del capítulo, versículos 10 al 12. Capítulo 6 de Efesios. Ahí mismo. Efesios 6. Del 1 al 12. Del 10. 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso está hablando aquí. Eso está hablando de lo que leímos ahorita. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, de esta vida, o de este mundo. Contra agüita, hermano. Voy a traer agua. Sí, Entonces, sí. Ahí tienen agua arriba para té, agua caliente para té. entonces, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo eso está arriba, influyendo sobre la humanidad. Ahora, hay que hacer un análisis de lo que estamos leyendo. Contra malicias espirituales en los aires. ¿Qué versión es esa? 909. 909. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Y todas las potestades que hay las puso bajo sus pies. Todas las potestades están bajo los pies de su iglesia. Eso lo sabe el maligno, pero la iglesia no lo sabe. Y si están abajo de muerte, ¿por qué se siente al revés que ellos son los que Porque oprimen? precisamente es lo que busca el maligno, que no se sepa lo que el cristiano es. Lo pone como solo como alguien que cree en el Señor, no como alguien que es parte del mismo Señor, parte de Él. Es donde estriba la diferencia. Por eso, como todo esto no conviene a los intereses de lo que hoy se hace llamar iglesia, no lo enseñan. Quizá ellos mismos no lo entiendan, o no les conviene entenderlo, mucho menos darlo a conocer. El Señor le dio a la iglesia poder y autoridad sobre todas las cosas. Aquí nos está enseñando, todo está bajo sus pies del Señor. La cabeza es Él, la iglesia es el cuerpo del Señor. Aquí está escrito Sí. y descrito también. Entonces, la mediocridad con que se enseña a la gente es la que hace eso. Debilidad, una iglesia débil. Mediocre. Una iglesia ignorante, una iglesia que no estudia, una iglesia que no busca esa relación con el Señor. Y de doble ánimo. Sobre todo. Por eso el primer problema nos trae cacheteando el piso. Anda barriendo con todos. ¿Por qué creen que le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Di a este pueblo que avance. Y tú que tienes en tu mano, ya te lo di. Abre ese mar. Lo que Dios había puesto en Moisés era la autoridad. Una autoridad que al ser movida, al actuar, todos los huestes celestiales que vienen a obrar, como dice el apóstol Pablo, en favor de los que serán herederos de la salvación, empiezan a trabajar. Por eso dice algunos predicadores como el ministerio de Jimmy Swaggart, si nosotros no paramos, él no para tampoco. El Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Yo trabajo y mi Padre trabaja. Aún. Exactamente, es el mismo principio. El mismo principio es lo mismo aplicable en todo esto. Por eso, una de las peores causas de todo esto, y que es algo repudiado por Dios, es el reposo, el confort. Estamos muy a gusto. Sí. Tenemos un poder almacenado ahí. Sin usar. Exactamente. Sin usarlo. Y necesitándolo. Exactamente. No Ahora. solo uno. Ahora,
los que saben esto, pero tienen otros intereses, traen a la gente loca, habla, di, tienes poder en tu boca, cuando la persona no tiene ni idea de lo que se le está diciendo. Es una aberración eso. Porque cuando Moisés extendió su mano con esa vara, ni fue origen de lo que de Moisés, sino que eso era la señal que Dios había puesto en él para que las huestes de Dios espirituales hicieran el trabajo. Los ejércitos. En los Salmos dice así: guiaste a tu pueblo con tu pericia, utilizando a Moisés, por medio de Moisés y Aarón y de María. Lo llevaste como corderos por el desierto. No está dándole la gloria a Moisés, ni a Aarón, ni a María. Está hablando directamente a Dios el salmista en ello. Es una realidad. ¿Por qué creen que el Señor dijo, todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos? Por ese mismo principio. Actúa, muévete, desarrolla lo que el Señor ha puesto, y el Señor es el que hace las cosas. No el hombre. No el hombre, ni va conforme a lo que cualquier situación que tenga su origen en la carne, como es ahora, vaya a funcionar. Acabamos de ver un ejemplo con ese cantante que estuvieron dándole un montón de series de declaraciones de aberraciones, de herejías, en lo que ellos personalmente se hacían pasar por Dios. Me he bajado de mi trono para recibir tu alabanza. Entonces es una aberración eso. Él no va a bajar. Todo lo que tiene su origen en la carne le es fuego extraño al Señor. Absolutamente todo. Gloria de hombres no recibe el Señor. Testimonio de hombres no recibo. Si no hay nada que no sea movido por el Espíritu de Dios, es fuego extraño al Señor. Pero estos tienen la idea de que Dios está obligado a cumplir lo que les ocurra hablar. Por eso, uno de los profetas dijo, ¿quién ha estado en el secreto de Jehová para que diga esto? Pues nadie. El profeta Amós dijo muy claramente en el capítulo 3, versículo 7, nada hará Jehová el Señor sin que muestre su secreto a sus siervos los profetas. Eso es el principio de su justicia. No puede Dios, debido a su justicia, llegar y ejecutar un juicio sin antes advertirlo. Centro de justicia es el centro de su reino. Ahora, la iglesia que el Señor levantó, en ello estamos. ¿Por qué tenemos un pueblo sobre el cual se hace invocar el nombre de Dios? Lleno de mediocridad, lleno de temor, lleno de enfermedad física y del alma. Y quiero hacer la aclaración, no estoy diciendo que no nos vamos a enfermar, ni que no vamos a tener problemas. La misma Biblia nos dice, el Señor Jesucristo dice, en este mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Si somos parte de Él, de su iglesia, como dice el apóstol Juan, en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo. La palabra que dice, esa es otra que se ha utilizado muy Muy común. indiscriminadamente. Porque cuando el apóstol Pablo dijo eso, ¿en dónde estaba? ¿Qué tribulaciones? En tribulaciones. Estaba en un calabozo.
Y estaba soportando esa Y situación. estaba haciendo una lista de un montonal de cosas que le habían sobrevenido, dice, pero todo lo puedo en Cristo. O sea, todo lo he pasado porque Cristo está conmigo y Él es el que me da fortaleza en eso. Ahora lo usan de otro modo. Sale un boxeador ahí con una bata que dice Filipenses 4:13. Ah, este va a ganar. Es cierto. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? Eso no es espiritual. Claro que no lo es. Claro que no lo es. Es una mala aplicación de todo esto. Y son cosas que las vamos a seguir viendo. Ese pobre hombre que le dieron un montonal de declaraciones de sanidad y de cuantas cosas que largos años, ya está sepultado. Murió de cáncer. Julio Melgar. Son cosas que ¿cómo puede, dice la Escritura en Juan 5:44, cómo pueden vosotros creer si se buscan la gloria unos con los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? El quedar bien, el decir yo tengo poder en mi boca y voy a declarar y voy a hacer decretos, están usurpando funciones que no les corresponden, supuestamente usurpándolas, están engañando a la gente y engañándose a sí mismos, porque dice la Escritura que van por el mundo engañando y siendo engañados. Porque lo creen así. Creen sus mentiras y son víctimas muchos de ellos de sus propias mentiras que predican. Eso no es la iglesia del Señor Jesucristo. Fíjense bien la posición en que el Señor ha llamado a la iglesia. Ser parte de Él mismo. En Juan 17:22 también habla de ello. Que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Yo en ellos, o sea, el Señor Jesucristo en nosotros, y tú en mí, le dice el Padre, para que sean perfectos en unidad. ¿De qué manera? Por medio del operar del Espíritu Santo de Dios. Allí no hay fuga de honras, ni de gloria, porque todo pertenece al Dios único, a nadie más. Dentro de las cosas que el Señor ha dado a su iglesia, están los dones en cuanto a la sanidad divina. Y eso es algo que adolece ya ahorita el llamado cuerpo de Cristo, o la iglesia que se hace llamar así. Han cambiado el propósito, han cambiado todas las cosas. Como dijo un pastor en una iglesia que visité, Dios no cambia, y es cierto, Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, pero nosotros sí cambiamos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dios sigue en su lugar, pero nosotros ya no estamos ahí. Hemos cambiado el motivo. Inclusive apartado. Exactamente. Porque el principio de que el Señor habló en la Biblia acerca de las congregaciones es donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Puede haber 2 o 3 o puede haber cientos o miles, pero si no están en el nombre del Señor Jesucristo, ¿de qué va a servir? No hay la presencia del Señor. Y cuando la iglesia está en el propósito del Señor, el Señor dice muy claramente que está en medio de la iglesia y conoce las obras de cada uno. Y conoce las obras del que está dirigiendo la iglesia y lo tiene en su brazo, en su mano derecha.
sé lo que piensas, sé tu comportamiento. Y sé que me amas. Y sé que te peleas con otros por ahí para defender mi nombre. Pero también sé que tienes otros intereses. O sea, ya están navegando con dos rutas paralelas. Una para justificar el ser iglesia y la otra para beneficiarse en lo personalmente por la justificación de ser iglesia. Eso es abominable a los ojos de Dios. Es una realidad. Primero, no somos dueños de la iglesia, no somos la cabeza de la iglesia. La cabeza es el Señor. Pero así como el cuerpo humano está unido entre sí con todos los ligamentos, exactamente en la misma forma la iglesia tiene que estar unida con el Señor en todo. Y quien rige el cuerpo es la cabeza. Es el cerebro principal, el que ordena todos sus movimientos, salvo que se tomen funciones de prótesis, que solamente dan figura, pero no dan función, no reciben. Es una realidad que estamos viviendo. Ahora, la sanidad, el Señor la dio a conocer en cuanto sacó al pueblo de Egipto. Le dio la libertad, sacándolo con poder y gloria del medio del hierro, del horno de hierro, que era Egipto, que tipifica el mundo. Y que Faraón tipifica a Satanás. Por eso cuando le ordena, deja ir a mi pueblo. Y él no quiere. Esa es una enseñanza. Porque me tiene que hacer sacrificios exclusivos a mí allá en el desierto. ¿Y qué dice el diablo? ¿Qué dice Faraón? Ah, no, aquí que los haga junto con nosotros. A tenerlo cerquita. Exactamente. Bajo el dominio. Bajo exactamente. Entonces, ¿qué dice Moisés? Moisés entendió lo que es la santidad de Dios. Estaríamos ofreciendo la abominación del mundo, o sea, de los egipcios, a nuestro Dios. No lo vamos a hacer así. Ahora hemos traído al mundo adentro de la iglesia y estamos ofreciendo la abominación del mundo al Señor. Por eso el apóstol el apóstol Juan, guiado por el Espíritu del Señor, dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis a Egipto ni las cosas que dejaste en Egipto. Nos acordábamos de los ajos, de las cebollas, de los puerros, etcétera, de las ollas de carne que comíamos diokis. ¿Cuándo diokis? Con el látigo de sol a sol en el lomo. Pero el maligno solo les recuerda los momentos a gusto. No satisfactorio. Exactamente. Y el Señor les dice: nunca volverás a ese lugar. Por este camino no volverás para allá tampoco. Y cuando ya sale de ahí, que los cruza el mar de una manera milagrosa, de una manera sobrenatural, que para Dios todas las cosas son naturales. Lo mismo para el pueblo de Dios, que es la iglesia. Tiene que tener un comportamiento que para el mundo es sobrenatural. No es natural para el mundo. Por eso cuando venimos al Señor hemos dejado de pertenecer a este mundo. Ahí está escrito en la palabra, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan.
no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. Y no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Bueno, vamos a tomar un poquito más de posición. ¿Por qué entonces todo lo que la Escritura nos enseña es aplicable a lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta en todo esto? Permanecer. Tener esa convicción, porque es difícil para el ser humano Claro, mirar como atravesar esa línea que hay entre lo que es natural y lo sobrenatural. son dos paralelas. Ayer estaba hablando con mi esposo sobre esto, sobre la sanidad, cómo el Señor ha traído tanta sanidad a nuestras vidas, pero cómo la mente quiere volver atrás, agarrar lo mismo, o sea, en donde estábamos, porque tu mente no logra pasar no logramos entender como lo sobrenatural, porque se ha enseñado. El mundo tiene lo sobrenatural de una manera, ¿entiendes? Que no pasa. Pero cuando estamos en el camino correcto con el Señor, trabaja la situación de otra manera. O sea, el poder de Dios se manifiesta entre nosotros y son cosas grandiosas, pero la mente no logra adaptar lo sobrenatural, las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Aunque sea visible, Ajá. es algo Bueno, en la carne. es en la carne, obviamente que sí. El Señor nos ha llamado a tener a la carne en dominio bajo el Espíritu. Por eso en Juan 6:63 dice, la carne para nada aprovecha. Sí. El Espíritu es el que da vida. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir eso? El Señor está haciendo énfasis en las cosas eternas y espirituales. Pero la carne está buscando otro tipo de cosas. Lo temporal. Lo temporal es uno de ellos. Lo que está mirando, lo que le causa un confort temporal también. Y lo que ha sido nuestro estilo de vida, hermano. Porque el estilo de vida de nosotros ha sido tan pasivo. O sea, la vida del ser humano, vives, vas creciendo, vas al doctor, tienes un estilo de vida que es común entre la sociedad. Pero dejar eso y mover tu mente a una convicción en el creer en Cristo como tu Salvador, como tu sanador, como tu todo, pues es difícil. Yo sé, aunque lo hayamos comprendido, nos resulta complicado abandonar ciertas costumbres y Exacto. ciertas cosas que aún están ahí. Bueno. Como ayer el comentario que le pregunté a César, Ajá. pero no se ha ido del mundo, no ha salido de ahí, yo creo, María José. Tal vez nosotros, tal vez yo, también tenga ese problema. Lo tengo. Bueno, es muy importante identificarlo. Porque, fíjense bien, uno de los principios que usa la ciencia para la resolución de un problema, en el caso de las enfermedades, para cuando localizan un virus, lo primero que buscan es aislarlo. Y una vez aislado, lo pueden combatir. Entonces, cuando localizamos algo que nos está haciendo problema, hay que, ya localizado, aislarlo y combatirlo.
necesariamente tenemos que no estar sueltos de la mano del Señor. Eso es una de las principales cosas. En la oración. ¿Ah? Y en cuanto a lo que hemos estado platicando sobre de que la Escritura no nos dice que no nos vamos a enfermar, ni cosas de esas, ni que no vamos a tener problemas. El Señor Jesucristo dijo que tendríamos aflicción en el mundo porque ya no pertenecemos a Él. Si fueras del mundo, dice, el mundo buscaría lo suyo. Exacto. Por eso entre ellos se apapachan, se defienden entre ellos. Cuando venimos a una nueva vida en Cristo Jesús, el apóstol Pablo dice que hay que desechar al viejo hombre junto con sus hábitos. ¿Qué es un hábito? ¿Qué es eso? Aparte de lo que nos ponemos encima, Nuestro estilo de vida. es un estilo de hábito. vida, las costumbres, que en ciertos casos causan confort, en otros causan cierta satisfacción por el hecho de que crean algún problema a alguien más y satisface a la gente porque hay perversidad en ello. Hay muchas cosas que se llaman hábitos. La sanidad debe operar en todo. En cuanto a la salvación y sanidad, la versión antigua lo transforma en salud. Ya hemos comentado un poquito de eso. Salud. Cuando habla de que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando habla de que solamente en el nombre del Señor Jesucristo podemos tener salud, está hablando de salvación. A un ser completo que es espíritu, alma y cuerpo. El salmista dice que por muchas aflicciones pasará el justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Sí, sea. Así dice. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Lo que el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Cualquiera que predique lo contrario está hablando mentira, está diciendo algo que no es evangelio. El Señor mostró, como les dije, los principios de sanidad divina y todo empieza con una condicional. Y ese es el problema para el ser humano. La condicional. Sí, es un sí condicional. Mis mandamientos. Si amáis mis mandamientos, ¿no? Sí, En Éxodo, Si me amas, Si me amáis. Si me amáis. sí, permanece, tus palabras permanecen en mí. Sí, mis palabras permanecen en mí. en Éxodo capítulo 15. En Éxodo. Éxodo capítulo 15. Dice así, versículo 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos, si guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que mandé a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Eh? ¿Qué vemos en ello? ¿Qué vemos en todo ello? La realidad de Dios.
Se nos ha enseñado a un Dios salvador y no se ha hecho énfasis en el Dios sanador, que no se desliga de sí mismo. Dios tanto como salva, sana, o tanto como sana, salva. Y aplica el mismo principio. De acuerdo a la palabra, Dios trae limpieza al alma y trae sanidad al alma y sanidad al cuerpo físico. Y aparte, trae solución a los problemas. Uno de los salmos dice que cuando estamos en una relación con Dios, aún eso hace que haya buena armonía aún con nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque impera la presencia de Dios y la bendición que Dios tiene para los suyos irradia a los demás también. Cuando Isaac fue desechado de un lugar por los antecesores de los filisteos, los geteos, y luego Dios lo bendijo en ese lugar y vinieron, lo corrieron de ahí también. Venían a ocupar lo que Dios les estaba bendiciendo a él. Y al fin se fue más lejos y Dios lo bendijo y floreció allí, y los otros lugares ya no era lo mismo. Y vino el rey de ellos y su jefe del ejército y le dice: ¿qué buscan conmigo si ya me desecharon ustedes de allá? No, dice, porque hemos experimentado que Jehová está contigo y queremos estar en amistad contigo. Ahí es donde está la irradiación Exactamente. hacia los que lo rodean, ¿verdad? Exactamente. Los demás, dice, a este Dios lo está bendiciendo. Voy a ver qué se me pega. Me voy a acercar. Pues bobos no son. Bobos no son, quieren Es cierto. es una ganarse la realidad. fácil. Esa es una realidad. Dios bendijo a Sodoma a causa de Lot, cuando fueron y los rescataron donde habían sido llevados cautivos a todos. Cuando Abraham rescató a sus familias, Ajá. a sus familiares, los rescató de los que se lo habían llevado cautivos. Entonces, ¿Quieren más agua, hermanos? Sí. y otro poquito. Dame. Acá ella lo va a traer. Sí. Te sirvo la gracia. Le pones poquito agua tibia que no esté tan helada. Entonces, como ven las cosas, la sanidad es algo que Dios lo ha mostrado al ser humano desde que salió el pueblo de Egipto. Ahí está. Pero hay siempre la condicional, que es lo que al ser humano se le hace difícil soltar o dejar o cumplirla. Todo eso es relacionado a lo que es la santidad de Dios. El reclamo de Dios es ser santo porque yo soy santo y no hay más explicaciones. Aunque ya se ha tomado una situación de contraria a una mala interpretación de no, nosotros somos santos porque Él ya es santo. Fíjense bien la comodidad con que han agarrado las cosas. Parece ser lo mismo, un jueguito de palabras, pero el enfoque es completamente diferente. Sí, es como aquellos que dicen, hacemos lo que queramos, el Señor ya nos perdonó. Y hay otros que dicen que el pecado ya no existe, que pueden hacer lo que quieran, porque ya no existe el pecado, Cristo acabó con él, así dicen. Entonces son cosas que la gente la usa de una manera irresponsable. ¿Para qué? Para justificarse
de su mal proceder, y eso es algo que están en un error, obviamente que sí. Y si la persona no se arrepiente y lleva una vida digna como Dios lo requiere, azúcar arriba. Sí, por favor. o con miel, va a tener tiempo de sobra para estar pensando en su error, si es que llega a pensarlo. La eternidad no tiene fin. En el Salmo 103, me parece, déjenme ver si está bien, también habla sobre la sanidad. No, sí es. Habla de bendecir a Dios. Se le es una recomendación, un pedido que se le hace a nuestra alma, que es el administrador de este cuerpo. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Fíjense bien cómo hay una condicional aquí. Porque enseguida dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y es Él, Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Por eso hablamos ahorita de que también los problemas Él los soluciona. Pero empieza con una relación con Dios, de tener una vida piadosa a los ojos de Dios, de bendecir al Señor de lo profundo de nuestro ser, sin olvidar ninguna de las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. La sanidad, como podemos ver, viene de lo profundo, o toca a lo profundo del ser humano. La mayoría de la gente busca la sanidad física, porque es la que le anda quejando momentáneamente. Busca la sanidad física. Y una vez que sanan, ya no quieren saber más. Eso ya tenemos mucha experiencia en eso, ¿verdad? El caso de esta muchacha emparentada con usted, que Dios la sanó de su problema de su pie izquierdo, de un accidente que tuvo, y andaba así, caminando chueca. El día que la ministramos, ahí mismo se paró y empezó a caminar derechito, hasta el día de hoy, hace como 4 o 5 años, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Pero no reconoce a Dios como el sanador. Exactamente. Ahí buscan dar gloria a idolatrías, a imágenes, a esculturas. Y cuando les viene otro problema, vuelven a tratar de buscar, porque creen que ellos saben cómo utilizarlas para solucionar los problemas. Como decía uno allá, que no quería alinearse con el Señor, pero yo voy a saber
Porque yo le voy a decir a la mujer y ella sí está bien con el Señor, y el Señor le va a decir a ella y ella me va a decir a mí. Mira que tiene a un Dios que no conoce las cosas, yo creo. Entonces, todo este tipo de cosas es el engaño en que vive el ser humano. O sea, no necesito ponerme en una situación piadosa para con Dios o vivir en santificación para poder obtener de Dios lo que necesito. A eso se basa. Y eso es algo que al final va a ser para juicio en todos ellos, en toda la gente que piensa así de esta manera. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo no los voy a juzgar, no los voy a condenar yo. La palabra que les he hablado, esa es lo que los va a condenar en aquel día. La palabra y también lo que expresa la persona. Por tus palabras va a ser juzgado. Ellas te van a justificar, o si no, ellas mismas te van a condenar. So, prácticamente tenemos las dos, Sí. o bendecido o condenado en la palabra. Son cosas que el Señor siempre lo mostró, los dos caminos que hay. El Señor Jesucristo lo habló como el camino angosto y el camino ancho. La puerta angosta y la puerta ancha. A Israel se le dijo, cuando entres a la tierra, vas a tener ahí el monte Ebal y el monte Gerizim. Y uno te va a representar el camino de la obediencia con todos sus beneficios, y el otro te va a representar el camino de la desobediencia con todas sus consecuencias. Y eso es algo es algo que siempre ha sido así. Por eso todo es condicional a la relación con Dios. Las riquezas del Deuteronomio. Sí. Las bendiciones de la obediencia los podemos ver en Deuteronomio capítulo 7, versículo 12. Y las consecuencias de la desobediencia es una larga lista, enorme lista, que también es dada por Dios al pueblo. Todo eso lo vamos a encontrar en este libro. No lo vamos a leer ahorita, nos lleva mucho tiempo. Pero las causas de la desobediencia es algo que supera con muchísimo a lo que te da la obediencia. La obediencia no, es como lo que son las obras de la carne, que habla el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5. Tenemos una larga lista de las obras de la carne y tenemos 9 en la lista de los frutos del Espíritu. Pero que esos 9 compensan todo y está por encima de todo lo demás. La sanidad tenemos que entenderla conforme el Señor lo ha dado y mostrado a la iglesia, en la autoridad que ha dado a la iglesia. En el capítulo 16 de Marcos es algo que el Señor
muy claramente lo dejó antes de ascender a los cielos, de una manera descrita así. Tenemos el versículo 17. El 16 nos habla y nos presenta el Evangelio como un ultimátum de parte de Dios. El que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Eso es lo que es el Evangelio. Y ahí es en donde aplica el principio de justicia de Dios. Dios no va a condenar al hombre sin decirle: aquí faltaste a esto que te fue revelado o te fue dicho. Y en cuanto a lo demás de la autoridad, perdón, que el Señor dio a la iglesia, habla de las señales. Estas señales seguirán a los que creen. Aquí cabe hacer la aclaración: el Señor no dejó nombres de ministerios, como pudiera darse el caso. Como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el caso de Naamán el leproso. Cuando fueron con el rey, le dice: aquí te mando a mi siervo para que lo sanes de esa lepra, le dice al rey de Israel. El otro rey de Siria, que no tenía el conocimiento, decía: pues el Dios de Israel es poderoso, de acuerdo a los testimonios, por lo tanto su rey lo está representando. Eso era lo que pensaban en esos tiempos la gente también. Así que aquí te envío a mi siervo para que lo sanes de la lepra. Y aquel hombre, que no era muy pío, que digamos, para la presencia de Dios, dice: pues mira, ¿quién soy yo? Que yo soy Dios para sanar aquí. Y le dice al profeta: venga a mí y sabrá que hay Dios en Israel. La diferencia. Ahí está la diferencia. Venga a mí y sabrá que hay Dios en Israel. ¿Quién iba a saber? El enfermo. ¿Y quién debería de saber? El rey de Israel. Porque él no estaba no estuvo dispuesto, porque no tenía... El rey de Siria sabía que había Dios en Israel. Por eso lo mandó a su siervo. Fíjense cómo son las cosas. Un extranjero. Exactamente. Por eso el Señor se enojaron con él cuando le dijo: muchos leprosos había en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de los de Israel fue sano sino Naamán el sirio. Muchos leprosos hay en las iglesias del día de hoy, muchos enfermos. Pero está sanando la gente que no asiste a las iglesias. Es cierto. El caso que mencionamos. Dios la sanó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero ¿con qué finalidad? O sea, ¿cuál es el punto? El punto es de que ¿qué es lo que nosotros tenemos de parte de Dios, que lo tenemos guardado y almacenado ahí? Y nos pega una situación que nos trae cacheteando el piso, cuando tenemos la solución guardada. De cómo el Señor tiene todo para su ministerio, ya lo hemos hablado, y el Señor a mí me mostró en una visión que Él no tiene límites de lo que se necesita para el ministerio en esta tierra, en cuanto a lo que se necesita suplir
No estoy hablando de que la persona llegue con un corazón mezquino y diga yo que me voy a hacer rico, millonario. Es lo que hay ahorita. Y ese es el grande problema. No estamos utilizando las expensas que Dios tiene para el desarrollo de su ministerio. Los negocios que tienen franquicias, como los que venden comida rápida, todo su producto lo tiene y lo reparte el dueño del negocio a todos los que tienen rentadas las franquicias. No pueden ellos utilizar otro producto diferente para darlo en ese lugar. No pueden. De la misma manera, el Evangelio, no podemos tomar recursos diferentes a lo que Dios está dando para llevar a cabo la tarea de evangelizar. Es fuego extraño a Dios. Cuando Dios me mostró todo lo que tiene en cuanto a lo que en la forma de construcción para la obra del Señor, me mostró almacenes completamente llenos, interminable, la vista terminaba en un punto allá, y aparte sin guardar enormes cantidades de materiales vaciados, abandonados completamente. Cuando el Señor me llevó a mostrar eso, fue una madrugada que estaba orando hasta esas horas y estudiando la palabra hasta las 3 de la mañana. Entonces, cuando ya fui a descansar, cerré mis ojos, no tenía sueño, cerré mis ojos y para descansar la vista, y en ese momento miré cómo el Señor me presentó un panorama. Había un cielo nublado así, con muchas nubes, parecía fotografía, no se movía nada. Pero de repente una nube se movió como que alguien la jaló así y salió el sol. Y luego se volvía a regresar y tapaba el sol. Como que una mano invisible la volvía a jalar y salía el sol y se volvía a regresar. Bueno, dice, ¿este jueguito qué es? Dije yo. Y en ese pensamiento solo sentí como que alguien arrebata algo. Y en ese momento ya me mostró el Señor donde me miré caminando, llegando a ese lugar lleno completamente de abundancia. Y dije, Señor, esta es una enormidad que tienes de todo lo necesario y todo material que se ocupa para la construcción de tu obra. No hay fin, no hay límites, no hay escasez, no hay nada. Pero sin embargo, era un lugar abandonado. Al entrar ahí tuve que romper las telarañas, lleno de polvo, del abandono de muchísimo tiempo. No había ningún guardia ahí, no había nada que impidiera el que se tome de esos recursos que Dios tiene para ello. Y empecé a caminar por unos pasillos entre medio que había y se veía semioscuro. Eran el puro techo. Lo oscuro era porque todos los materiales estaban desde abajo hasta el techo, amontonados, guardados ahí, como si fueran paredes, no tenían paredes. Dicho sea de paso, se pueden tomar de cualquier lugar, no tienen que entrar ni por aquí ni por allá. Libres completamente. Y después de mucho caminar, por dentro, entró un rayito de luz por uno de la lámina y me llamó la atención, y cuando me asomo a mirar así, me pegó aquí así y volví a sentir como que algo me arrebató y me sacó de ahí, y ya en ese momento ya yo estaba sentado en la cama. Señor, pues ¿a dónde me llevaste?
Y en base a eso escribí algo que por ahí, si Dios quiere, un día de esto lo vamos a ver, acerca de los recursos que Dios tiene para su obra y que la gente no, o los encargados de ello, no los están utilizando. Están utilizando bajo sus propias expensas, con fines completamente diferentes. ¿De qué manera no tienen un compromiso para con Dios de decir, Señor, voy a utilizar lo que tú has proporcionado, porque todo esto es para ti? Es lo único que lo glorifica. Están utilizando otras cosas que le van a traer un beneficio diferente y que no es para el Señor. Porque ninguna cosa que tenga origen fuera de lo que Dios mueve por su Santo Espíritu le glorifica a Él. Ni una sola cosa. Solo por el origen. No digo que sean cosas malas desde el punto de vista humano. Solo porque no provienen de Dios. No le glorifican a Él. Y la Biblia dice que el amor del Padre no está ahí. ¿Y esos materiales son para la iglesia de Cristo? Exactamente, para la construcción, para el evangelismo, para todo. Entonces, eso nos lleva a una reflexión que viene en cuanto a en el libro de el profeta Jeremías, que habla de las cisternas rotas que no retienen el agua. Y de eso estamos llenos por donde quiera. Me han dejado a mí, dice el Señor, fuentes de agua viva, y han cavado para sí sus propias cisternas que no retienen el agua. La fuente que el Señor tiene ahí está sin usarse. Está acusando el paso del tiempo con tanto polvo sobre de ellos, lleno de telarañas. Quiere decir que no ha habido movimiento en ellos. Es preocupante, pero es una realidad que vivimos actualmente. ¿Es donde entró la apostasía? Ahí. Pues es una parte de todo ello, precisamente la apostasía. Son cosas Pero la fuertes. indisposición del ser humano de nosotros es eso. El Señor, aquí está todo, Señor, pero aquí yo lo puedo hacer. El trabajo de la iglesia Y no que es somos cierto eso. nosotros no lo estamos haciendo. Exactamente. No con nuestras propias fuerzas, no. Entonces, ahí vemos ese ejemplo que vimos de esos que estaban declarando ahí. Era el esfuerzo propio de ellos tratando de que sanara a esa persona de cáncer. Son cisternas completamente rotas que no retienen el agua. Es cierto, El Espíritu Santo. no está ahí, el Espíritu Santo no está ahí. Mi amor, pero mire lo que usted habló ahorita, me entendí cuando dijo que esta señora o que esta persona de Siria fue sanada y los de adentro están enfermos y no son sanados. Pero no es porque no puedan ser sanados. No, es por ese problema, es lo mismo. Porque no buscan. Entonces, ¿cómo? Si sanó a alguien fuera de, Eso- ¿cómo no voy a estar sanada? ¿Cómo no voy a recibir esa sanación si ya estoy dentro? La situación, el Señor, Exactamente. desde el inicio de su ministerio, el Señor marcó eso. Muchas viudas había en el tiempo del profeta Elías, cuando Dios cerró los cielos y no llovió por 3 años. Pero a ninguna de ellas fue enviada el profeta, sino a una extranjera, en Sarepta de Sidón. Es algo de preocuparse. A ninguna. A ninguna. Lo mismo dijo de Naamán el sirio. Había muchos leprosos en Israel y ninguno fue sanado sino Naamán el sirio. Eso los abofeteó y querían matarlo en ese momento. Y se lo llevaron empujándolo para despeñarlo en las alturas allí de los que había en Nazaret. Entonces quiere decir que la gente, la misma gente está conforme, lo que supuestamente es la iglesia está conformada, Sí. está conforme con lo que está viviendo, con lo que está viendo, con la enseñanza que está recibiendo. Y los de afuera
que no conocen. Están buscando Y reciben, Pero, porque oiga, ahí está. pero si usted los oyera, ellos se creen lo contrario. Pues sí, de lo que se crean, pues lo de menos. Pero Es una realidad. situación que provoca celos, porque ahí hay algo relacionado con eso. Cuando Pablo dice que fue enviado a los gentiles, Ajá. a un pueblo que no era el pueblo de Dios, para provocar a celo a su pueblo. Bueno, si aquellos están siendo sanados, si aquellos están siendo bendecidos, nosotros que somos el pueblo de Dios no estamos bendecidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí el por qué. Pero por eso se cumple la escritura en Oseas 1:10, donde dice: Está después antes de Amón. sí, enseguida Daniel. Dice así: con todo esto el número de los hijos de Israel será como la arena de la mar, que nadie puede medir ni contar. Pero en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Esto es algo que hace referencia en el Nuevo Testamento también. Y a la no amada le llama amada. La profecía que Dios dio por medio de su profeta Oseas. La sanidad Dios la ha provisto. El Señor Jesucristo la ha provisto en la propia cruz del Calvario. Ha sido dada a la iglesia para ejecutar todo lo que el Señor ha venido a traer en los beneficios para esta humanidad que componen o comprenden el Evangelio de Salvación. El único que hay. Evangelio con poder y gloria. Evangelio que transforma al pecador. Evangelio que intercede también. Hay un canto que dice: la iglesia del Señor, ¿cuál será? Atendiendo a la interrogante de mucha gente. Y la respuesta que es aquella que en el nombre del Señor echa fuera a demonios, sana a enfermos. Evangelio que transforma al pecador. Esa es la iglesia del Señor. Como les he dicho, eso es algo que para la iglesia tiene que ser una norma de vida, algo que brote en forma natural en ellos. Todo esto que obra el poder de Dios para su iglesia es algo dado y no tiene que verse como una señal. Las señales son para los de afuera, los que no conocen. Son señales que siguen a la palabra, porque el mover del Señor está en el mover de su iglesia. Si nosotros no paramos, Él no para. Mientras Moisés no levantó su vara, no trabajaron las huestes espirituales para abrir el mar. Una realidad. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha puesto en nuestra mano, lo que el Señor Jesucristo ha puesto en nuestra mano, Él lo está cumpliendo cabalmente. ¿Cuándo? Cuando nosotros actuamos, nos movemos, caminamos, nos levantamos de ese confort. Es una realidad que vivimos. Oh, Dios me ha bendecido grandemente. ¿Ah? Exactamente, no es así. La escritura dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No podemos acostarnos a dormir en medio del frente de batalla. Es cierto.
las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, dice el Señor. ¿Qué nos está diciendo? Que estamos en un frente de batalla, que somos punta de lanza. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Y para todo ello, ¿qué dijo el Señor? Si alguno no tiene espada, venda su capa y compre una. No esté atendido que lo van a mantener. El Evangelio no es para hacerse rico nadie, absolutamente. Dios va a proveer para mantenerse cada quien. Porque para Él se trabaja. Pero cuando estamos usando los recursos, aquellos que están completamente abandonados, que nadie los quiere usar, porque conllevan el compromiso de que en el uso de ellos tienen que dar la gloria solo para el Señor. No va a beneficiar a nadie la honra y la gloria, como dice en Isaías 42:8. Yo soy Jehová, y a nadie ni a ningún ídolo daré mi honra, ni a ninguna escultura. Pero eso no cabe en los intereses de mucha gente. El Señor ya había previsto todo este tipo de cosas y dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Se está enseñando lo que no es fe. Lo que no es fe se está enseñando. Cuando se toman los recursos que Dios da, el Señor es fiel y Él hace el trabajo. Los tiempos que la iglesia se movía bajo el Espíritu ya no los estamos mirando. ¿Cómo podemos pensar? Voy a mencionar un caso que ya platiqué una vez. En Ciudad Obregón había en la iglesia un pastor y su esposa. Y en una madrugada la esposa se levanta y lo despierta. Él estaba bien dormido. Levántate, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Levántate, no hay tiempo, vámonos. Pero ¿qué pasa? Que él todavía todo atarantado, dormido. Vámonos, tenemos que ir, el Señor me está diciendo que tenemos que salir a alguna parte. Pero ¿a dónde? Él nos va a decir, vámonos. Buscaron un taxi a esas horas de la madrugada, no había nada. A pie cruzaron lo que era ciudad en aquel tiempo. Y dice, en aquella casa ahí es, dice la señora. ¿Pero qué es? Apúrate y apúrate porque no hay tiempo. Porque ya está ahí. Abrieron la puerta, hermano. Estaba un hombre parado con un mecate en el techo, agarrado del cuello así para tirarse y cortarse ahí. Cruzaron la ciudad para eso. ¿Y qué tal si les da flojera, verdad? ¿Ah? ¿Y qué tal si les da flojera levantarse? Está la cosa, pues. Sí. ¿Y a quién tocó el Señor? A ella. Llegaron el momento antes de que se tirara y se quedara colgada. ¿Cómo opera el Espíritu del Señor? ¿Quién era aquella persona? ¿Quién sabe? Pero estoy seguro que hubo más de alguno, o por lo menos uno, familiar o no, que haya estado intercediendo por él. Sí, para que fuese escuchado aquello y haber respuesta de parte de Dios, ¿no? ¿Cómo es que se mueven las cosas en todo esto? Por medio del Espíritu de Dios. A veces no entendemos en el momento, sino lo entendemos después. Debe haber habido una persona justa o varias, ¿verdad? Orando, familia o amistades,
Porque dice la palabra, ¿no? Que Dios no desecha la oración del Ahora. justo, ¿no? El caso del evangelismo en el norte de México, de cómo Dios levantó a una mujer de estar en cáncer en estado terminal y con un diagnóstico de menos de 30 días de vida. El Señor la sanó y sembró en ella la semilla para ir a evangelizar. Y a reconocer esa buena nueva que Claro. la salud sea de todos. Ella sola, sin patrocinadores, batallando para que su esposo le diera permiso de ir. Y luego siendo perseguida, 6 años de persecución con la intención de que la querían matar y tirarla en la presa de Loviachi. En el río Yaqui. El perseguidor era un hombre que había traído el gobernador Álvaro Obregón para acabar con la resistencia de los indios. Era un francotirador del ejército que tenía como 200 hombres bajo su mando. Arbitrario completamente. Esos tiempos de persecución le tocaron también a mi papá. Y fueron tiempos muy duros, durísimos. Hasta que Dios trató con la vida de ese hombre. Un hijo de él es pastor en Hawái. Del tirador. Hey. Entonces, ¿cómo Dios mira las cosas? Conforme a su propósito. ¿Quién era el apóstol Pablo? Saulo de Tarso, un perseguidor. Las cosas se hacen a la manera de Dios, bajo la guianza del Espíritu del Señor. No bajo lo que piensa el hombre. ¿Qué podía pensar la gente que está siendo perseguida? Ahí donde trabaja, bendice a todos aquellos que te persiguen. Entender eso a mí me llevó mucho tiempo, pero gracias a Dios que lo entendí, porque Dios para bendecir a alguien lo va a limpiar. Lo va a limpiar. Te va a sacar toda la suciedad que hay en el. Exactamente. De otro modo sería echar las perlas a los puercos. Es una fuerte comparación. Todo el que sanaba el Señor, que le decía, tus pecados te son perdonados. Levántate, vete y no peques más. Todo eso está en cuanto a lo que es la sanidad. La sanidad no solamente que Dios le quite un dolor, un cáncer. No, la sanidad es completamente integral. Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Espiritual. Tiene que haber sanidad completa. Y a veces más duele más lo que hay adentro que un dolor del cuerpo. Que un dolor porque físico. Lo traemos cargando por tantos años. Y eso es lo que el Señor llama a traer sanidad en todo ello. Ni se puede expresar en verso. Porque eso es parte del hábito de la vieja humanidad. Y son consecuencias de lo que ha hecho o de sus hábitos. Que se tienen que quitar por completo, dice el apóstol Pablo, y vestidos del nuevo, porque el que traíamos está viciado completamente. Viciado quiere decir sucio o Enfermo, contaminado. Contaminado, y cualquier cosa lo ataca, es recipiente de muchísimas cosas. Cuando venimos al Señor, somos recipientes de su Santo Espíritu. Nos hace participantes de la naturaleza divina. Por lo tanto, tenemos que deshacernos de todo eso para dar paso a la nueva vestidura que está basada en la justicia, en las obras justas de los santos, y la Escritura, que es la vestimenta de la iglesia, la novia del Señor Jesucristo. A ella
se le ha concedido que se vista de lino fino. Y el lino fino son las obras justas de la iglesia. Hermano, yo creo que también por eso, por ejemplo, como a nosotros, como a mí, nos es muy difícil enseñar la palabra. Nos es muy difícil que la perciban o que la quieran escuchar. Porque yo cada vez que he querido, me va mal. No me escuchan, aunque reconozcan que tengo razón. Bueno, sí, dice, pero no, así. Bueno, es que una de las Yo cosas... creo que porque no soy digna. No fue por ahí nada. Hay algo que necesitamos componer, es cierto. Pero primero la labor de convencimiento la hace el Espíritu Santo. Y lo que está diciendo también tiene apoyo bíblico. Y eso lo encontramos en el Salmo 51. Salmo 51 nos habla de una integridad. Y eso viene después de que el salmista, que era un hombre conforme al corazón de Dios, eso no le quita eso, no quiere decir que era un hombre perfecto, sino que era un hombre que tenía la cualidad de arrepentirse y quebrantarse ante el Señor, pidiendo al Señor plegaria en todo ello. Ahora, una cosa puede uno hacer, buscar obviamente la integración, pero pedir y buscar la intercesión por los demás. Y el Señor va a mover su Santo Espíritu en todo ello. Tenemos, por ejemplo, empezando el versículo 10, el versículo 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Es el momento del arrepentimiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, todo esto tiene uno necesariamente que verlo. Tenemos que ir primero ante el Señor. Ahí las tortillas. Yo he pensado muchas veces que a algunos se nos da un largo tiempo para ver cómo la mano del Señor está trabajando. Pero eso en cuanto a cómo Dios dispone las cosas y a cómo Dios trabaja con los demás. El caso de la hermana Olga, como durante 2 años que estuvimos pidiendo al Señor por este hogar, intercediendo, no habíamos tenido ninguna respuesta, ¿no? Pero seguíamos hasta que el Señor movió las cosas y nos llevó a tener acercamiento con la familia. Pero hacía 2 años que mi esposa y yo y ella habíamos estado orando al Señor cuando los conocimos. La situación de conocerlo es solamente el motivo de llegar ahí. Dios lo utiliza. Entonces, Julián tenía como 1 año, yo creo que ni caminaba todavía, era chiquito. Entonces, de esa manera fue como sentí yo algo que necesitaba ministrar. ¿Pero qué era? No sé. Entonces, me dice que ella iba a una iglesia cristiana. Bueno, está bien. Y cuando nos íbamos a ir, ¿quieres que oremos por ti?
Ya fue lo que marcó la diferencia, que es la oración. Sí. Entonces cuando terminamos de orar, qué bonito sentir, dice. Y yo ni siquiera sé orar. Entonces eso a mí me tocó profundamente. Y no hice ninguna sola más pregunta. ¿Por qué? No es situación de uno, sino del Espíritu del Señor. El primer paso ya había sido dado. El Espíritu del Señor iba a seguir su trabajo hasta el momento que ya estaba así. 2 años estuvimos así. En ese tiempo el Señor también me llevó por otras situaciones. Y estuvimos viendo algunos lugares de los cuales el Señor nos sacó de todo. Del último, gracias a Dios que no duramos ahí ni casi 2 meses, donde vi las cosas más horrendas que puedan imaginarse en cuanto a lo que es en una iglesia. Saliendo de ahí, ya el Señor movió las cosas y fue cuando me llamó ella a invitarnos a su casa. No querían presumir a su pastor. Sí. No es cierto, el Señor no puso ahí. El Señor es el que hace las cosas. Es que me dijo ella que quería que yo conociera a uno de sus pastores. Pues yo no tengo inconveniente, le digo, pero sí me gustaría, si nos invitas a tu casa. No, si vengan, dice. Pues en ese mismo día ahí estaba el pastor. ¿Quién lo llevó? Pues a lo mejor fue el Señor el que lo llevó. ¿Por qué? Porque lo que tenía que escuchar allí en esa plática, cuando este hombre decidió hablar conmigo, delante de todos, pues no pudo resistir la palabra. Al fin dijo, pues tengo que irme porque me gustaría seguir platicando con usted, pero no le gustó nada, ya no me procuró. Entonces, lo que necesitaba escuchar, el Señor ya lo tenía preparado ahí. Y en base a eso fue como tomó decisión. ¿Quién convence? El Espíritu del Señor, no como nosotros. ¿De qué manera? De la manera muy soberana de Él. No tiene que andarnos dando explicaciones. Mira, lo voy a hacer así, de este modo y de este otro modo. No, más así. Él es soberano. Es soberano sobre todas las cosas. Así es. Pregunta. Cuando la hermana Olga mencionó aquello de que cuando traemos algo en nuestro corazón que nos duele, que nos sentimos, Ajá. incómodos. Incomodidad puede ser dolor, Estamos cargando una enfermedad que nos ha hecho daño y nos sigue haciendo daño. Son enfermedades del alma. El Que sábado, duele más. Como el sábado rencores. antepasado, Rencores, usted El se sábado, refiere a eso, de ¿verdad? todo tipo de situaciones. El sábado antepasado estuvimos ahí en la alberca ahí pues, con mi hermana Silvia, y pasaron unos a ofrecer un canto, una alabanza, ¿no? Y yo tenía ganas de hacerlo. Pero algo me hacía que dime, o sea, me sentía sucio, falto, un poco retirado, ¿verdad? Todas mis actividades por situaciones entre yo, por otras cosas. Discutimos por el asunto de las tierras, llegamos a gritar, y yo me sentí tan sucio, tan mal. Hay Que no pasé. Hay carga sobre carga que ponen maligno. No pude pasar. Ajá. Pero tenía el deseo. Bendito sea Dios, pero vamos a leer en el Salmo 77. Es que es lo que el maligno quiere, pues, Es que, piense bien, hacernos sentir indignos. el maligno, de acuerdo a la Escritura, es el acusador ante Dios.
y está día y noche. Después de que hace la maldad, y luego mira cómo anda aquel. ¿Ah? Y aquel quiere enderezarse, hey, acuérdate de esto. Acuérdate que acá tuviste una bronca. Acuérdate cómo quedaron los otros a aquel lado. Entonces, es el que está tratando de que todo lo que el Señor ya quitó, volverlo a implantar. ¿Es cierto?